Hola a todos, mi nombre es Moisés Escamilla Morales, eh, soy originario del Distrito Federal. Actualmente los saludo desde Salina Cruz, Oaxaca. Soy maestro desde hace 20 años, actualmente catedrático en nivel superior y de posgrado. Nuestro puerto es escenario y puerta del corredor interoceánico que conectará al Océano Pacífico con el Atlántico en un recorrido de al menos 300 kilómetros. Hoy estaré compartiendo con ustedes el webinar titulado La nueva educación híbrida, el modelo a quedarse. Sin más preámbulo, comienzo con ustedes. Les compartiré mi presentación. Mi presentación es la nueva educación híbrida, el modelo a quedarse. La pandemia, al imponer una distancia física en los sistemas educativos y especialmente en los niveles de educación superior, impuso impulsó los nuevos procesos educativos al promover un traslado desde la educación presencial tradicional hacia nuevas formas de educación mediante Internet. Por ello, nos llevó a una educación híbrida, al ampliar la diversidad de formas digitales de acceso a la educación. Tal proceso se produjo gracias a la generalización de aplicaciones que permiten una educación virtual, sincrónica a través de Internet, que aumentan las opciones en la educación a distancia. Claro, esto es por ende las multimodalidades en la educación digital, sentando como bases el modelo educativo de carácter híbrido. Podemos tener muchas definiciones acerca de la educación híbrida. La educación híbrida nos lleva a no nada más utilizar simplemente documentos digitales, ¿verdad? La educación es el arma más poderosa que puede usarse para cambiar el mundo. Esto lo dijo Mandela y por tanto es de suma importancia para la educación que tuvimos con esta emergencia, con esta pandemia. Ya se venía promoviendo una educación sincrónica o asincrónica, ¿verdad? A través de Internet, que aumentaban las opciones de la educación. Esta modalidad aumentó la distancia en otras modalidades. Se refuerza que las presentaciones o costos es en un escenario monopólico, pero también por el avance de un nuevo paradigma educativo. Es decir, buscamos analizar en esta nueva emergencia a este cambio de la educación híbrida, hacer un análisis de las diferentes vertientes en los formatos de enseñanza presenciales a los formatos de enseñanza digitales. En este contexto se asumen varias formas donde se combinan lo sincrónico y lo asincrónico en entornos digitales y que lo definimos como híbrido. Juan Amos Comenio fue el primero que presentó esta metodología, una metodología de educación basadas en la unión de la pedagogía con la didáctica.
no solamente se concibió en un plan de estudios como un conjunto ordenado de temas a trabajar, sino como el uso del libro o incluso el libro con dibujos de mecanismos de apoyo a la enseñanza y aprendizaje. Desde el libro, la educación asumió dos dimensiones. Por un lado, la componente del trabajo del docente que se ha realizado en forma directa y por el otro, un autoaprendizaje indirecto al acceso de los recursos didácticos en donde las diversas articulaciones entre ambos componentes, el docente educativo y el estudiante, fueron agregándose sucesivamente las nuevas expresiones derivadas de las tecnologías de soporte y contenidos de educación. El libro fue el orden que tenía que seguir el estudiante de cierta manera en los contenidos, en las guías, en los índices, en los glosarios, y poder así seguir teniendo este contenido. Esto se fue planteando y por lo tanto el rol del trabajo docente centrado en la enseñanza cambió a un rol cada vez más destacado con recursos didácticos en el aprendizaje de este desarrollo. Queremos decir que con este paradigma, tal vez con esta disrupción que se da desde la época del uso del libro, de contenidos didácticos, a una nueva forma de aprendizaje, tomamos en consideración los recursos que teníamos a la mano, como las reglas, los libros, los lápices, los apuntes, las reglas, el matraz, todos esos recursos a tener recursos digitales, recursos didácticos digitales, en donde estos recursos ahora los podemos ver de manera plana. Podemos tener una infinidad de recursos multimedias para podernos apoyar en esta educación híbrida, que vuelvo a comentarles, no nada más es tener tecnologías, las tecnologías de la información y comunicación y el aprendizaje. No, teníamos el rol del docente siempre establecido para los recursos que lleguen a más personas, a más masas. Esto diferencia la oferta educativa, incluso permite que el nuevo nacimiento de la educación a distancia. La educación a distancia tenemos casi en la época de los 80s, de los 70s, no, 80s, teníamos la aplicación de ya esta modalidad, llamemos a distancia, en donde solamente podían acceder ciertos estratos de la sociedad. Y para esto, nuestros libros, los mapas, los gráficos, eran formas de transmitir conocimiento de forma encapsulada. Las expresiones de conocimiento codificado y envasado como resultado de un plan intelectual planificado, ordenado, que soporta la transmisión de contenidos al desarrollo. Por lo tanto, este tipo de recursos didácticos específicos de codificación de contenidos se basan en un trabajo intelectual de reproducción. Tenemos un paradigma que se viene manejando, que se apoyó en las tecnologías analógicas y de reproducción, que constituyó en la base de desarrollo de la educación durante muchos siglos y que implementaba una lógica fragmentada. Por una parte, el componente docente presencial con tendencia catedrática y centrada
en la transferencia de información o la discusión del libro, y por otra, los recursos de aprendizaje que se desarrollaron. Al calor de las tecnologías de comunicación e impresión que conformaron el desarrollo de la didáctica, se fueron promoviendo muchos cambios, tanto en el trabajo docente como en el trabajo intelectual congelado, expresados en los recursos de aprendizaje. Los recursos de aprendizaje en su evolución destacan las derivaciones pedagógicas, como por ejemplo la creación del seminario de Humboldt, que promovió el cambio y la discusión. Básicamente, este seminario promovió el cambio en la enseñanza centrada en discutir y promover o sintetizar que el docente realizaba dichos recursos y que se haya producido una transformación del libro y la aparición de libros de texto. Quiere decir que este seminario, el seminario de Humboldt, nos ayudó, ha hecho esta gran revolución para tener de cierta manera los contenidos ya establecidos en un libro o en algún contexto, en un texto que agreguen componentes para el recurso educativo más eficiente. El libro de texto no nada más reduce el rol del docente, ya que solamente no es la suma de glosarios o sumarios, etcétera. Tuvimos una pequeña, dentro de todo este proceso, se tuvo en el contexto complejo, porque migramos del aula física, del aula en donde lo presencial se daba cara a cara, y a una aula virtual, a una distancia entre personas que solo veíamos el monitor plano, y muchos hemos tenido grandes problemas por ello, porque nuestros alumnos a veces prenden el monitor solamente para escuchar al profesor y no asimilar más contexto. Gracias al uso de las TIC, es necesario referirnos a este rol central que adquieren los recursos de aprendizaje y su significado. En las propias transformaciones de las comunidades de aprendizaje, precisamente, estas comunidades, las articulaciones tradicionales se han dado entre los sujetos de enseñanza y aprendizaje sin mediaciones tecnológicas. Al interior del aula está pasando enfoques constructivistas, conectivistas e interactivistas, desde las dinámicas biunívocas y sincrónicas, en donde el docente, estudiante, la relación de estudiante-docente a dinámicas de hombre, máquina, hombre, asíncronas, asincrónicas y mediadas por recursos de aprendizaje. Esto no se reduce a pedagogías, sino que incluye a una didáctica y al uso y a las características de los recursos de las mediaciones educativas a través del aprendizaje, sin los cuales la enseñanza empieza en las industrias educativas. Quiere decir esto que en nuestros nuevos contextos, el papel, el rol del docente es vital. Muchos pensarán que
¿El docente será olvidado o será sustituido por la cuestión tecnológica? Sin embargo, no se puede hacer. Dime y lo olvido, dice Benjamin Franklin. Enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Muchos docentes he escuchado que hablan y comentan acerca de los nuevos, de los nuevos retos que tenemos con la educación híbrida. Utilizar educación híbrida a distancia, con tecnologías, con digitalización. Al parecer, los nuevos docentes o los docentes dicen que al incorporar todo esto estamos haciendo que nuestros alumnos no se vuelvan críticos, no se vuelvan reflexivos, ni por lo tanto propositivos. Los docentes estamos teniendo un grave problema, un gran reto. Hace 17 meses que iniciamos con la pandemia y con este gran reto. Y al incorporar nuevas mediaciones y superar el formato inicial presencial del encuentro educativo, de lo que saben y de lo que no saben y los que quieren saber que no saben, lo que no saben, en general se tiene que impulsar meras transferencias de conocimiento. El libro ha hecho como un envase. Ahora tenemos libros digitales que son de pantalla plana o el libro plano. Pues lógicamente que es una estructura de registros de conocimientos expresados, sistematizados, clasificados y ordenados de un conocimiento preexistente. Este conocimiento nos permite transformar estas comunidades de aprendizajes a crear comunidades propias, ampliándoles nuevos contenidos y nuevos enfoques. Hemos considerado que crear nuevas comunidades de aprendizaje recientemente asumen el carácter de atemporal y en una dinámica en donde las propias comunidades vuelven a esforzarse al autoaprendizaje. Es como cuando hacemos una comunidad de aprendizaje para leer la Biblia y regresando al seminario de Humboldt, impulsa la conformación de unas nuevas dinámicas en esa comunidad. Por tanto, nuestra reflexión y nuestro diálogo está haciendo que estas comunidades cambien el concepto de aprendizaje y establezcan, incorporen nuevos protagonistas no presenciales en tiempo y lugar y que amplíen las interacciones en el aprendizaje que se tenían. El aula pierde el rol monopólico y las comunidades de aprendizaje se amplían y se diversifican. Se apoyan en las industrias culturales y educativas, en los acervos y en los reservorios que hay para poder tomar de mano el conocimiento y así poder hacer que el diálogo entre el estudiante y el recurso de aprendizaje sea un resultado de trabajo. Tenemos en la disrupción digital y la virtualización educativa,
Muchos docentes piensan, bueno, por lo menos aquí en el estado de Oaxaca, piensan que hay esta gran convergencia digital y que tenemos recursos ya analógicos y recursos propiamente digitales que nos ayudan a tener cursos masivos como los famosos MOOC eh, o webinares explicativos que cambian el rol de los tradicionales recursos analógicos al introducir mayor nivel de calidad de los recursos al permitir su convergencia e interacción. Sin embargo, a medida de que se van produciendo avances y técnicas en las características de los recursos didácticos en términos de calidad, reproducción, fidelidad, menores costos, mayores accesos, así como una eficacia propia educativa en el aprendizaje. También se ha comenzado a plantear y evidenciar que se tienen limitaciones propias de lo presencial. Las limitaciones de la educación presencial siempre se dieron en el ámbito de y propiamente en el ámbito de la educación superior, se consideraron unas opciones de acceso en línea como un componente desigual en la cuestión educativa. Propiamente, la estructura, las inversiones de tecnología que imponen básicamente a una modalidad, movilidad de cuestión física para el acceso, y cuanto más concentrada está esta limitación, mayor acceso tienen las personas a la educación presencial. La educación presencial se apoya dominantemente en el paradigma de aprendizajes basados en la repetición memorística, en el aula, más que en un estudio de recursos de aprendizaje. Incluso en el estudio de los libros se concentran en grandes bibliotecas. Para esto, la disrupción digital y la virtualización educativa, como lo hemos escuchado recientemente en redes sociales, y las redes han jugado un gran papel para esta disrupción digital. Tendremos ya ahora una propuesta de avatares en donde estos avatares van a poder ir casi presencialmente a un aula. Esto es un nuevo metaverso, le llaman. El metaverso que propone Zuckerberg, el presidente de Facebook, cambiando a estas versiones más digitales, en donde estaremos próximamente con más envoltura hacia la cuestión de la virtualización educativa. El alta centralización de la educación superior se dio definitivamente en costos muy altos. Por lo tanto, los ejes, las universidades públicas han jugado un papel importante, ya que han mejorado muchos recursos. En el caso de México tenemos el TEC de Monterrey, que ha utilizado reservorios muy importantes para acceder a nuevas tecnologías. Podemos decir que en México, en general, nuestra educación se reduce a muchas desigualdades sociales,
Sin embargo, se ha ampliado la cobertura y las capacidades que genera la modalidad presencial para características propias de los habitantes. La masificación de contenidos se ha dado propiamente y ha mejorado llegar a los costos más allá de las características técnicas, estructuras de las estructuras de convenios. Para esto, voy a compartirles este pensamiento de Albert Einstein. El arte supremo del maestro es despertar el placer de la expresión creativa y el conocimiento. ¿Y cómo llegamos a esta innovación en la educación disruptiva? ¿Cómo podemos llegar a la parte del nacimiento de una nueva educación híbrida? Los avances tecnológicos digitales pues han creado definitivamente una mayor interacción en la convergencia de textos, de imágenes, de sonidos, en la programación y, como ya lo comenté, en los MOOC. Las clases sincrónicas, asincrónicas han tenido mayor flexibilidad, atención y colaboración, y que logran articular eficientemente en un modo multimodal la educación híbrida y al mismo tiempo permitir los niveles de asistencia tanto de personal docente como personal de administrativo y personal de otras áreas para apoyar esta educación híbrida. La educación híbrida, la nueva educación híbrida propone, implica la construcción de una nueva educación de formas de gestión diferenciadas, con automatizaciones y manuales, dinámicas más flexibles que permita la creación de diversidad de ambientes de aprendizaje. Ello a partir del contexto de los recursos digitales, como ya lo comenté, la inteligencia artificial y la inteligencia artificial y la cuestión virtual. Pero ¿cómo podríamos llegar a un desarrollo mucho más completo y poder decir cómo tenemos esta disrupción digital o cómo tenemos esta disrupción, virtualización educativa? Ya que existen varios modelos, la disrupción es un debate en el mejor mundo de los posibles y por lo tanto se requiere tener un mejor escenario para este futuro al regreso a la educación híbrida. La educación híbrida no solamente será como una toma de tecnología, intercambio de competencias. Los procesos de tecnología es la reflexión. El maestro ha llegado a una dinámica en la historia de la humanidad en directo, tiene en directo, un trabajo directo o indirecto es aquel que el docente puede mejorar. Hemos caminado ya por situaciones de trabajo colaborativo
en esta gran jornada de trabajo. La nueva educación, la nueva educación híbrida nos lleva a definitivamente a tener la propuesta de ser más competitivos y sobre todo relacionarnos con el trabajo que hay con nuestros alumnos. Trabajar con ellos implica un escenario sobre todo mucho más complejo. Vamos a tener una enseñanza combinatoria centrada en modalidades virtuales, como ya lo dijimos, tanto asíncronas como sincrónicas. Los alumnos tendrán contenidos virtuales y actividades en donde podremos utilizar el laboratorio como información práctica, presencial o en red, como la adquisición de conocimientos. Como lo hemos comentado, tal vez las competencias se han hecho básicamente para las personas en la nueva forma de trabajar. Por tanto, la educación no será, la educación híbrida será una educación semipresencial que nos ayude a interactuar en un trabajo educativo de enseñanza en entornos virtuales, bajo tecnologías pedagógicas o tecnologías de información, informáticas, para alcanzar el aprendizaje. En la mayoría, estas tecnologías, tanto pedagógicas como informáticas, están apoyadas en la red y en las computadoras o en los celulares y en las tabletas. Finalmente, como podemos saber, nuestra nueva educación híbrida se soportará en una tercerización en los aspectos tecnológicos, tantos como conectividad, asociados a formas sincrónicas como Zoom, Google, Teams, o plataformas con tutores como modelos de LMS o Moodle o Canvas, Schoology, Blackboard, etcétera. Como las plataformas que soportan el MOOC, X Coursera, o aplicaciones de laboratorios informáticos simulados a una realidad aumentada para adquirir competencias. Nuestra nueva educación híbrida implicará la construcción de una nueva educación en forma de gestión diferenciada, automatizada, mucho más compleja, de forma sincrónica, asincrónica, automatizada, y de manuales dinámicas más flexibles para entender la creciente demanda de acceso y promover la creación de diversificación de ambientes de aprendizajes ajustados a estas singularidades de los campos profesionales del conocimiento y sociales. Hay que aprovechar definitivamente en esta nueva modalidad en la expresión integrada y el desarrollo de formas virtuales. Esto a partir del contexto donde los recursos digitales
de aprendizaje imponen nuevas formas de trabajo docente y incluso conforman un sistema donde la inteligencia artificial y la programación de la informática y educativa nos van a permitir continuar a niveles superiores de sustitución de información. ¿Cómo generar la nueva tecnología en estos ambientes? La expansión de tecnología en la comunicación en este formato Zoom marca un cambio trascendental. Lógicamente, esto fue impulsado por la pandemia y nos rompe esos hitos de estar solamente dentro del aula. Hay nuevas plataformas o plataformas que ya veníamos utilizando desde hace 20 años o más, como el Blackboard, en donde los costos son muy elevados y solamente universidades con altos recursos económicos podían tenerlos, ¿no? Ahora tenemos recursos mucho más sencillos y mucho más fáciles, como el Meet o el Classroom, en donde podemos utilizar este tipo de información. Y como cierre, me gustaría comentarles, como cierre que la educación, sobre todo en esta nueva etapa de educación híbrida, no nada más parece ser que estamos en un incipiente nacimiento de esta educación, ya que es una nueva forma de aprender. Nosotros como docentes y nuestros alumnos vamos a tener un proceso todavía mucho más complejo. Bill Gates y lo venía comentando desde hace muchos años, ¿no? No nada más es un proceso sencillo llegar a tener esta diferencia de lo que hemos pasado y de la información que ahora manejamos. El alumno puede tomar esta nueva disrupción, esta nueva de virtualización, puede tomarla como un traje a la medida y poder llegar a tener un mejor aprendizaje, autoaprendizaje. Mejorar nuestra forma de trabajo y dar hacia adelante el trabajo que nos toca a nosotros como docentes. Aún así, la pandemia no es fácil. Tendremos que adaptarnos a esta situación de recursos, de contenidos, de adaptar los contenidos y hacer el trabajo que hemos venido haciendo como orientadores, facilitadores de este nuevo proceso y acercar a nuestros alumnos a estas nuevas formas de intercambio y sobre todo de aprendizaje. Nuestros alumnos han pasado por muchos cambios y sobre todo ahora con esta lluvia de información en las redes sociales y en el intercambio de utilizar en un dispositivo, estar a un clic de acceder a la información
más no acceder a conocimientos reales, digamos, a conocimientos significativos. Por tanto, para mi cierre, el aula digital del futuro tendrá que tener internet, computadoras, que es muy complicado en nuestros estados, en nuestro país. Son la base del futuro, que es de lo digital. Otra vez, comento que en forma sincrónica o asincrónica, en sus clases presenciales a distancia, hoy nuestras clases comprenden una dinámica de repositorios asincrónicos y plataformas que nos ayuden a gestionar el proceso de la enseñanza. Bibliotecas en la red, dentro del aula, asesorías, tutoriales en el aula y plataformas especiales. E incluso el contenido de otros docentes a través de una red de videoconferencias y clases sincrónicas del trabajo docente fuera del aula, junto a pizarrones digitales. Nuestros alumnos estarán vinculados a redes de computadoras con un docente, aplicaciones prácticas en soft, aplicaciones de verificación de evaluaciones, de originalidad o de plagio, y sistemas de evaluación tipo de elección múltiple o de interfaces digitales como joystick, mouse, láser, etc. Nuestra aula virtual digital del futuro tendrá herramientas informáticas colaborativas, que ya de hecho las tiene, y trabajos colaborativos en esta web 2, web 3 y plataformas colaborativas. Estos recursos estarán significando la convergencia entre la lógica presencial y la lógica virtual, en la cual las plataformas van a constituir los ejes del proceso educativo, tanto para los estudiantes como para los maestros, docentes, que ellos facilitarán el aprendizaje apoyado en la red y en herramientas de tipo lineal y de tipo donde el catedrático tendrá que eliminar la cuestión memorística y unilateral y permitirá el tránsito hacia nuevos materiales como hipertextos o de mayor ubicuidad y dinámicas educativas con interacción unidireccionales. Por fin, para cerrar, a un aumento de esto, se incorporarán nuevos niveles de interacción en Internet, aprendizajes de autoaprendizajes sobre aplicaciones informáticas. El abandono de la tiza, de los pizarrones, y tal vez se sustituyan por una computadora a Internet. La computadora en sus diversas fases y aplicaciones cambiarán o han cambiado la competencia del proceso educativo y fijarán los parámetros de las nuevas pedagogías informáticas desde el PowerPoint hasta todo el Office a conclusión. El panorama es de mucho trabajo para los docentes, para los padres de familia, para los alumnos. Sin embargo, tendremos ahora que romper un nuevo paradigma, y el nuevo paradigma será ir más allá del aula física al aula virtual.
Eh, por mi parte es todo. Espero que la nueva educación híbrida pueda ayudarnos a tener esa seguridad a este sistema tan adverso, a este panorama tan adverso. Les agradezco, les dejo mi contacto por si ustedes desean eh, tener adelante alguna duda, algún contacto. Sean felices. Gracias. Hasta la próxima.